Entró por la puerta como quien regresa de otra vida. Yo estaba en la mesa de la cocina, revisando el correo sin pensar, cuentas, publicidad, un volante sobre reparación de techos que no necesitábamos. La tarde se desvanecía en noche, y pensé que Elisa vendría cansada de la reunión de cumpleaños que había mencionado. Pero Elisa no estaba cansada. Estaba radiante. Sus ojos brillaban, sus mejillas resplandecían, y se movía como si hubiese tocado la electricidad y no quisiera soltarla. ¿Cómo estuvo?, pregunté, con tono ligero, sin darle mucha importancia. Ella sonrió, amplia, sin reservas. Irreal. Simplemente, increíble. Fruncí una ceja. ¿No era solo una fiesta de cumpleaños? Fue hacia el refrigerador como si no pudiera quedarse quieta. Fue más que eso. Conocí a dos personas, Soleil y Jasper. Son distintos. En el mejor sentido. Libres. Conectados. No viven bajo las reglas que siguen todos los demás. Libres, repetí, con cierta cautela. Se giró con una botella de agua de hierbas en la mano. Hablar con ellos fue como despertar de una siesta de 10 años. Eso me hizo detenerme. Estábamos casados desde hacía casi 20 años. La vida se había calmado, claro. Ya no hacíamos viajes espontáneos, ni hablábamos hasta tarde, pero, ¿dormidos? Elisa seguía hablando, como si hubiera estado esperando toda la semana para decirme esto. Soleil solía trabajar en finanzas, ¿puedes creerlo? Ahora dirige talleres de respiración y círculos de ritmo en Azure Ridge. Jasper dejó la tecnología hace años. Ahora hacen retiros, de los auténticos. Hablan de claridad emocional, de equilibrio rítmico. Y son honestos, Mark, muy honestos. Asentí con la cabeza, intentando parecer comprensivo. Parece que tuviste una conversación profunda. Ella sonrió otra vez, pero sus ojos estaban en otro sitio, quizás aún en ese fuego que mencionó, o donde sea que habían estado hablando. Me invitaron a su casa el próximo fin de semana, dijo. Nada grande. Solo, conexión. Me encogí de hombros. Si eso es lo que quieres. Supuse que se le pasaría. Elisa había atravesado fases antes, jugos verdes, cerámica, aquel breve interés por los aceites esenciales. No pensé que esta fuera distinta, pero esta, se quedó. El cambio fue sutil pero claro, como si estuviera sintonizando una emisora nueva, y yo seguía en la antigua. Empezó a levantarse temprano. Meditaba en el cuarto de huéspedes. Ponía música con flautas y campanas suaves. Usaba ropa blanca, suelta. Dejó de ver nuestras comedias favoritas y empezó a escuchar voces susurrando en lenguas antiguas. Jasper dice que el cuerpo guarda el miedo, comentó una noche. Por eso muchas personas terminan viviendo vidas que nunca eligieron. Estaba cortando zanahorias. ¿Vidas que no eligieron? Ella me regaló una sonrisa suave. No todos. Solo, algunas personas. Hice una pausa. ¿Tú te sientes así? Me miró largo rato y luego salió sin responder. Ese fin de semana, fue a visitar a Soleil y Jasper. Solo por la tarde, dijo. No volvió hasta pasada la medianoche. La esperé despierto. Entró descalza, las sandalias colgando de una mano y el cabello suelto. Su lugar es hermoso, dijo, apoyada en la encimera. Cielos abiertos. Círculo de fuego. Sin pantallas. Solo silencio y música. Le pasé un vaso de agua. ¿Tienen hijos? No. Creen que ya hay suficientes niños en el mundo. Pero hablan de comunidad del alma, no por obligación, sino por alineación. No supe qué responder a eso. Ella miró al techo con expresión soñadora. Dijeron que irradió algo especial. Jasper dijo que lo sintió de inmediato. Y ahí me quedé, mirando a mi esposa, la misma mujer que antes solo quería quedarse en casa el fin de semana viendo películas viejas, hablar como si hubiera sido aceptada en otro planeta. Esa noche, en la cama, se dio la vuelta. Su respiración era lenta, serena. La mía no. Algo dentro de mí empezó a tensarse, no celos, no sospecha, solo una sensación, como si estuviera siendo borrado de la historia que ella estaba escribiendo en tiempo real. Y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a seguir a esas personas en su visión de verdad. Al principio, pensé que era otra fase más. Elisa siempre había sido curiosa. Probó el vegetarianismo durante 2 meses, hasta que redescubrió su amor por las hamburguesas. Hubo una época de macramé, otra de tiro con arco, y una breve aventura con el diario personal que terminó al 4.º día.
Así que cuando empezó a levantarse antes del amanecer para meditar en el cuarto de invitados, no me alarmé. Pero esto era diferente. No era un pasatiempo. Era como si todo su ritmo vital hubiera cambiado. Como si respirara otro tipo de aire. Encendía velas antes del desayuno. Susurraba afirmaciones frente al espejo. Usaba túnicas blancas con cuentas y siempre olía ligeramente a sándalo y cítricos. Dejó de ver la televisión conmigo, incluso nuestros programas favoritos. Decía que bajaban su vibración. Una mañana la encontré en el patio, descalza, con las palmas levantadas hacia el sol. Es parte de mi centrado, me explicó. La tierra tiene energía que hemos olvidado sentir. No discutí. Solo asentí, sin saber qué decir. Ese fin de semana volvió a la casa de Soleil y Jasper. Dijo que era para una sesión de armonía. Un encuentro grupal. Música suave. Ejercicios de respiración. Diario consciente. Nada obligatorio. Volvió cerca de la medianoche, serena y brillante. Creen que tengo un don, dijo, descalzándose. Una apertura natural. Jasper dice que tengo una frecuencia del corazón profunda, esperando ser despertada. No respondí. Solo le serví una taza de té mientras ella hablaba de campos energéticos y alineación de intenciones. La semana siguiente reorganizó la sala. Movió el televisor al cuarto de invitados. Extendió 2 esterillas de yoga frente a la ventana. Dijo que necesitábamos un espacio más intencional. Empezó a referirse a Soleil y Jasper como mi gente. Hablaba de ellos como se habla de un guía espiritual o un amigo antiguo que te conoció antes de convertirte en quien eres. Una noche intenté planear algo. Una cena sencilla. Una película después. No puedo, dijo sin dureza. Tenemos una reunión rítmica de fuego. Es parte del proceso de transición lunar. Parpadeé. ¿Una qué? Es un ritual de liberación, para soltar narrativas emocionales atrapadas. ¿Te gustaría, en serio? No insistí. Pero sentí como se abría otro espacio entre nosotros, como un hilo que se tensa demasiado. Otra noche la encontré sentada en el suelo de la cocina, rodeada de cristales y cuadernos abiertos. Estoy manifestando, dijo antes de que preguntara. Escribiendo lo que quiero atraer. Estoy invitando claridad, propósito, libertad. ¿Y qué pasa con nosotros? Pregunté con suavidad. Levantó la mirada despacio. No estoy manifestando en contra tuya, Mark. Solo necesito espacio para recordar quién soy cuando no me estoy esforzando por mantener a otros cómodos. Eso dolió. No fue cruel. Ni siquiera fue frío. Solo, sincero para ella. Intenté ser paciente. Me repetía que estaba explorando. Reencontrándose. Tal vez esto era lo que necesitaba, una verdadera reconexión. Pero la casa ya no se sentía igual, como si caminara por un sueño que otra persona había diseñado. Empezó a ayunar durante las lunas llenas. A hablar de la ilusión del tiempo. Dijo que estaba considerando dejar su trabajo para abrir espacio a algo más alineado. Una mañana la encontré afuera otra vez, dibujando en un cuaderno. Círculos. Símbolos. Palabras como trabajo de raíz, cosecha de intenciones y integración de la sombra. ¿Qué es todo esto? Pregunté. Sin mirarme, dijo, es un plan de visión. Para algo que Soleil y Jasper están creando. Me pidieron que co-creara con ellos. ¿Co-crear qué? Un centro. Un lugar para que otros recuerden su luz. Lo llamamos el pliegue lumen. El nombre quedó flotando en el aire, como incienso. ¿Y qué pasa con nosotros mientras tú recuerdas tu luz? Pregunté en voz baja. Finalmente me miró. No lo sé. Supuse que estarías curioso. Tal vez incluso orgulloso. Pero yo no sentía ninguna de esas cosas. Estaba viendo cómo la mujer que amaba desaparecía en un lenguaje que no entendía. Y empezaba a temer que, una vez cruzara por completo a ese mundo, no regresaría. Las visitas se volvieron más frecuentes después de eso. Al principio eran solo los fines de semana. Luego también martes y jueves. A veces salía por unas horas, otras no volvía hasta pasada la medianoche. Cuando preguntaba qué estaba haciendo, las respuestas siempre eran suaves y sencillas. Solo cenamos. Solo un círculo. Solo me estoy realineando. Cuanto más iba, menos regresaba. No físicamente, emocionalmente. Empecé a notar las pequeñas cosas que ya no hacía. Dejó de preguntarme cómo había sido mi día. Ya no se sentaba conmigo después de cenar. Las caminatas nocturnas que solíamos dar, vueltas cortas por la manzana, tomados de la mano, a veces sin decir nada, también desaparecieron.
Ahora, siempre había otro lugar en el que debía estar. Jasper dice que estoy cruzando un umbral, me dijo una noche, tomando un té de hierbas. Es como si todas las cosas que reprimí estuvieran saliendo a la superficie. Y es confuso, pero es correcto. Intenté ser paciente, comprensivo, pero era como estar en el umbral de una habitación donde había una conversación y nadie notaba que tú no estabas. Un sábado, dijo que iría temprano para ayudar a Soleil a preparar una cena de armonía. Le pregunté si podía acompañarla, solo para verlo con mis propios ojos. Se rió suavemente, me tocó el pecho y dijo, Mark, no es realmente tu espacio. Confía en mí. La vi alejarse en el auto, con sus sandalias, su bolso, su vestido fluido. Me quedé en el porche mucho tiempo después de que las luces traseras desaparecieran. Cuando llegó la medianoche y luego las 1 de la mañana, empecé a caminar por la casa. A la 1:41 de la mañana, llegó un mensaje a mi celular. Me quedo aquí esta noche. Mucho movimiento de energía. Love you. Sin puntuación. Solo calma distante. ¿Y las palabras que más se me quedaron? Love you. No te amo. Hay una diferencia. Regresó a la mañana siguiente, usando una sudadera que no era suya y con olor a pachulí y bálsamo de limón. No pregunté dónde había dormido. No quería saber aún. Pero sabía que algo había cambiado. Esa semana noté que ya no llevaba el anillo de bodas. Le pregunté con suavidad. Sonrió y dijo que le apretaba últimamente. Que necesitaba sentirse libre. Libre. Esa palabra rebotó en mi mente todo el día. Encontré su anillo en el pequeño cuenco de cerámica sobre su tocador, el que compramos en nuestra luna de miel. Se veía tan pequeño ahí, tan solo. Intenté sugerir una cena una noche. Solo nosotros. Una oportunidad para reconectar. No puedo, dijo. Ellos están organizando una limpieza de intenciones. Es muy importante. ¿Ellos? Pregunté. Sonrió levemente. Mi gente. Fue la primera vez que me di cuenta de que ya no nos veía como un nosotros. Ellos eran su mundo ahora. Yo era el pasado. Una presencia amable. Un ancla de una época que ya había superado. Una noche me senté frente a ella mientras comía una ensalada llena de brotes y hojas que no conocía. Intenté, una vez más, alcanzarla. Elisa, dije, siento que ya no reconozco lo que somos. Ella me miró con una especie de distancia compasiva. Está bien, Mark. Eso es parte del crecimiento. Algunas cosas no permanecen. ¿Y qué hay de la monogamia? Pregunté. ¿También es una de esas cosas que ya no permanecen? Su mirada no titubeó. Ya no creo en la propiedad. La miré fijo. ¿Y eso en qué me deja? Extendió la mano por encima de la mesa, tocó la mía y dijo, no tienes que irte. Pero entenderé si lo haces. No dije nada. No tenía palabras. Esa noche, en la cama, volvió a darme la espalda. Escuchaba su respiración. Tranquila. Constante. Y lo único que pensaba era, ella ya se fue. Solo yo falto por aceptarlo. La primera vez que no volvió a casa, no dormí. Era sábado. Elisa había dicho que iría a casa de Soleil y Jasper para ayudar a anclar la cena sagrada, lo que sea que eso significara. Pregunté, con cuidado, si podía acompañarla. Me tocó el brazo con esa sonrisa tranquila y dijo, Mark, este no es tu camino. No discutí. Solo la observé irse. Retrocedió con suavidad por el camino, como si tratara de no alterar la vida que habíamos construido. Pero esa vida ya se estaba alterando, o hundiendo, y yo no podía detenerlo. Llegó la medianoche, luego la 1, luego las 2. A las 2:17 de la mañana, vibró mi celular. Demasiado trabajo energético. Me quedo aquí esta noche. Love you. Sin puntuación. Con esa misma levedad distante. A la mañana siguiente, entró en silencio, usando un suéter amplio que nunca le había visto. El cabello trenzado. El rostro fresco, iluminado por el aire del desierto. Sonaron cuencos hasta el amanecer, dijo, dejando sus sandalias junto a la puerta. Fue hermoso. Muy arraigador. No respondí. Solo asentí y volví a mi café. Fue el inicio de algo que aún no me atrevía a nombrar. La semana siguiente empezó a pasar más noches allí. Una se convirtió en 2. 2 en una rutina. A veces me lo decía. A veces me enteraba por una publicación que compartía, selfies borrosas, círculos de fuego, frases como soltar, suavizar, rendirse. Estoy recordando quién era antes de ser moldeada.
Volvía a casa como quien ha vivido 100 vidas en un solo fin de semana. Siempre radiante. Siempre liviana. Pero cada vez, más distante. Ya no preguntaba qué hacía. No se sentaba conmigo en el desayuno. No se interesaba si llegaba tarde del trabajo. No por enojo, por ausencia. Una noche le propuse un viaje. Solo los dos. Algún lugar tranquilo. Una cabaña. Un espacio, irónicamente, para estar solos juntos. Negó con la cabeza, suavemente. Me invitaron a una reunión en Azure Rey ese fin de semana. Es importante. Estamos trabajando en algo llamado la mesa de expansión. Es parte de la visión del pliegue lumen. Ya no entendía nada de eso. Ella se movía como si perteneciera a otro lugar. Una noche, durante la cena, se sentó frente a mí comiendo lentejas germinadas y vegetales fermentados. He estado pensando, dijo, sobre la identidad, sobre la verdad. Dejé el tenedor. Me preparé. No creo que la monogamia sea para mí. Parpadeé, atónito. No estaba enojado, solo desorientado. Ella se veía tranquila, no defensiva. Solo, Clara. Nunca te he sido infiel, agregó. Pero me di cuenta de que no creo en la propiedad. Quiero apertura, fluidez. Y Jasper y Soleil me ayudaron a ver que me estaba encogiendo dentro de esta idea de nosotros. La miré. A esta mujer que antes lloraba durante tormentas eléctricas y reía con viejas comedias tontas. La que usaba mis suéteres y se dormía con los documentales. Y ahora me decía que nuestra vida era demasiado pequeña, que el amor, para ella, era algo abierto. Algo de lo que yo ya no formaba parte. No digo esto para hacerte daño, dijo. Solo, necesito vivir lo que ahora es real para mí. Asentí, porque no había más que hacer. Pero por dentro, algo se dio, no porque me hubieran traicionado, sino porque, por fin, entendí. Ella ya se había ido. Y solo ahora lo decía en voz alta. Fue un miércoles por la tarde cuando escuché, por fin, las palabras que había estado temiendo. Estábamos de pie en la cocina, cada uno con una taza que no bebíamos. La mía ya se había enfriado. La suya también, seguramente. El silencio entre nosotros era como una cortina a medio cerrar sobre un escenario olvidado. Creo que hay algo que necesitas entender, dijo Elisa, con voz suave pero firme. No hablé. Solo esperé. El tiempo que paso con Soleil y Jasper no es solo amistad. Hace tiempo que no lo es. Hay una cercanía. Un tipo de vínculo distinto. El refrigerador zumbó brevemente, luego se apagó. La habitación quedó en silencio. Entonces me miró. Su expresión no era de culpa, tampoco de remordimiento. Era peor, era serena, segura. Si eso es algo que no puedes aceptar, continuó, quizá deberíamos hablar de separarnos. O, divorciarnos. Las palabras cayeron planas, sin dramatismo. Una verdad inevitable, dicha como quien anuncia que va a llover. No me alteré. No lancé la taza. No salí dando portazos como un personaje herido. Solo la miré. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo ha sido algo más que amistad? Vaciló, lo justo para hacerme saber que no era reciente. No lo sé con exactitud, dijo. Pero ha cambiado. Yo he cambiado. Asentí despacio. ¿Estás enamorada de ellos? No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo dijo, ellos me ven. De verdad. No a la versión que intenté ser, sino a la que estoy convirtiéndome. ¿Y yo no soy parte de eso? Pregunté. Sus ojos se suavizaron, como si deseara que la respuesta fuera distinta. No creo que quiera serlo. Y lo cierto era que no. No en el sentido que ella quería. No en ese mundo que habían construido, donde el amor era sin anclas, fluido y redefinido una y otra vez. Así que asentí. Necesito pensar, dije. Tómate tu tiempo, respondió, dándose la vuelta. Pero no necesitaba tiempo, ya lo sabía. Ella había tomado su decisión meses atrás. Solo necesitaba mi silencio, mi firma en el acta de su reinvención. No iba a dárselo tan fácil. Esa noche me senté frente al portátil, respiré hondo, y escribí los dos nombres que ahora importaban. Soleil y Jasper Marrow. Azure Reg. Los primeros resultados eran perfectos. Páginas web con fondos en acuarela. Grillas de Instagram con esterillas de yoga y puestas de sol en el desierto. Testimonios de seguidores brillantes que decían cosas como, me transformaron. Por fin aprendí a rendirme. Sin ego. Solo amor. Pero más abajo,
la historia comenzaba a agrietarse. Encontré una entrada de blog, firmada por una mujer llamada Clara, de hace 3 años. Al principio, el tono coincidía: respiración consciente, vulnerabilidad, conversaciones bajo las estrellas. Pero a mitad del relato, el tono cambiaba. Me dijeron que era especial, que mi energía era exactamente lo que necesitaban, escribió. Y luego vinieron las peticiones: dinero para un plan de vivienda compartida, encargarse de gastos del grupo, recibir a los nuevos, ser mediadora de sus conflictos. Y después, silencio. Bloquearon mi número, escribió. Desaparecieron. Se llevaron el dinero. Me dejaron dudando si alguna vez fue real. Lo leí 2 veces. Luego encontré otro. Un hombre llamado Devon. Mismo patrón. Mismo principio. Mismo final. No era una relación. Era un sistema. Encontraban a alguien con hambre de ser visto. Le ofrecían trascendencia. Lo drenaban, con suavidad, con mística, y se iban antes de que notara lo que había perdido. Y ahora Elisa era la siguiente. No una amante. No una pareja. Un recurso. Y si no hacía algo, lo entregaría todo, no solo su corazón, sino su seguridad, su nombre, su futuro. Cerré las pestañas. No porque no me importara, sino porque había visto suficiente. Y porque el siguiente paso debía ser silencioso, cuidadoso, y mío. No la confronté. Ni esa noche. Ni la siguiente. Ni siquiera después de haber leído todo lo que encontré. Porque no tiene sentido decirle la verdad a alguien que sigue hipnotizado por el sueño. En cambio, comencé a planear. Mientras Elisa estaba fuera en círculos de realineación o sesiones de despertar lunar, saqué la vieja caja con llave del armario del pasillo. Dentro estaban los documentos que nadie quiere necesitar: declaraciones de impuestos, escrituras, información de cuentas conjuntas, una copia de nuestro certificado de matrimonio. Revisé todo. Tomé lo necesario. Guardé el resto bajo llave en el cajón de mi oficina. Al día siguiente, abrí una cuenta bancaria nueva solo a mi nombre. Nada llamativo. Un lugar limpio donde redirigir mi nómina. Moví lo suficiente para enviar un mensaje, pero no tanto como para despertar sospechas. Elisa no se dio cuenta. O tal vez sí, y eligió no decir nada. Últimamente pasaba más tiempo fuera que dentro. A veces por horas. A veces toda la noche. Dejé de preguntar dónde estaba. Ella dejó de fingir que respondía. Una vez, regresó descalza, con las sandalias en una mano y un collar tejido en la otra. Hicimos una ceremonia al amanecer, dijo. Nos ayuda a conectar con lo que no se dice. Su brillo nunca se apagó, pero dejó de parecer luz. Era desapego. No paz, evasión. Y la evasión tiene precio. Recordé lo que decían las publicaciones: el patrón era siempre el mismo. Elogio, iniciación, invitación. Luego, las peticiones. Lo veía suceder en cámara lenta. Elisa comenzó a hablar de invertir en algo sagrado. Una casa para el pliegue lumen. Un espacio para vivir con intención. Mencionó una estructura cooperativa, sin títulos, sin contratos, solo abundancia compartida. El lenguaje era hermoso. Así es como atrapaban. Pero yo había gestionado proyectos durante más de 20 años. Sabía lo que abundancia compartida realmente significaba. Alguien paga. Alguien manda. Y rara vez son la misma persona. Fue entonces cuando llamé a la única persona en la que confiaba para algo así. Calvin Rhodes. Un abogado tranquilo que conocí en mi antigua liga de bolos. También divorciado. Nada de anuncios ni estridencias, solo un hombre que se movía con discreción. Cuando respondió, fui directo. Mi esposa está involucrada con 2 personas, dije. Emocionalmente, tal vez más. Le están pidiendo que se una a algo comunitario. Creo que es una trampa. Quiero saber mis opciones. Calvin escuchó. Hizo preguntas cuidadosas. Su consejo fue sereno, medido. Empieza a documentar. Rastrea los movimientos financieros. Haz copias digitales de todo lo importante. No la enfrentes todavía. Y no esperes demasiado. Protégete tú primero. La emoción viene después. Esas palabras se me quedaron grabadas. Protégete tú primero. Durante meses había intentado proteger lo que teníamos: el matrimonio, la historia, el recuerdo de nosotros. Pero la verdad era que ya no quedaba nada que proteger excepto a mí mismo. Así que me moví en silencio. Durante las siguientes 2 semanas, escaneé todo: estados de cuenta, recibos,
viejos mensajes. Observé sus patrones. El dinero que movía, las cosas que compraba. No era dramático. No era impulsivo. Era metódico. Ella creía que estaba entrando en la luz. Pero desde fuera, parecía que caminaba hacia una trampa bien decorada. No la detuve. No podía. Aún no. Pero me aseguré de que, cuando cayera, al menos uno de nosotros siguiera de pie. Era extraño lo callada que se volvió la casa. No vacía, solo silenciosa. Ese tipo de silencio que llega cuando algo se rompe y nadie tiene el valor de recoger los pedazos. Elisa pasaba más tiempo fuera que dentro. Cuando regresaba, traía historias de fuegos ceremoniales y limpiezas vibratorias. Hablaba de unidad, de soltar el ego, de descubrir la frecuencia sagrada de su verdadero ser. Dejé de intentar entenderlo. Entraba y salía como humo, imposible de atrapar. Usaba cuentas, chales de lino, y dejaba cuadernos esparcidos por la mesa como migas de pan de algún sueño que perseguía. Ya no preguntaba a dónde iba. Ni notó que empecé a cerrar con llave la puerta de mi oficina. O que ahora tenía mi propio juego de llaves para todo. Pensaba que mi silencio era parte del duelo, pero no lo era. Era preparación. Presenté los papeles con Calvin, limpio, discreto. Un divorcio sin culpa, sin acusaciones, sin escándalo. Solo una separación basada en la verdad de que ya no vivíamos en la misma historia. Me dijo que había sido inteligente al moverme temprano. Estás protegiendo tu nombre, tus bienes, tu dignidad. Tal vez no lo parezca ahora, pero esto es fortaleza. No se sentía como fortaleza. Se sentía como duelo en traje de oficina. No me fui de inmediato. No físicamente. Pero comencé a retirar mi vida del espacio compartido, un cajón a la vez, una contraseña a la vez. Ella no lo notó. O tal vez sí, y eligió el silencio en lugar de enfrentarme. Una noche, levantó la vista de su cuaderno y dijo, «Has estado muy quieto últimamente». Me encogí de hombros. «Tú también». Inclinó la cabeza. «¿No estás enojado?» Negué. «No. Creo que solo, ahora lo entiendo». «¿Entiendes qué? Que esto ya no es mi matrimonio. Es otra cosa. Y yo no pertenezco a eso». Bajó la mirada, apretando la mandíbula. Tal vez pensaba que lucharía por ella. Tal vez esperaba una súplica emocional. Pero yo ya había luchado, en silencio, durante meses. Y el silencio no salvó nada. A la mañana siguiente, presenté oficialmente los papeles. Sin advertencias. Sin discusiones. Solo acción. Se los entregué esa tarde, en la misma cocina donde una vez bailamos descalzos bajo la lluvia. Abrió el sobre despacio. Leyó la primera línea. Sus ojos casi no se movieron después de eso. «Papeles de divorcio», susurró. Asentí. «Es hora». Dejó los documentos sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles. «¿De verdad crees que esto es la solución?», preguntó. «No», dije. «Creo que es el único paso honesto que queda». Cruzó los brazos. Su calma se resquebrajó por un instante. «Pensé que serías más abierto». «¿A qué?», pregunté. «¿A qué me reescriban?». Exhaló. «Esto nunca fue para reemplazarte, fue para expandirme». «Entonces lo lograste», dije. «Ahora me toca a mí». Me miró largo rato, buscando al hombre que alguna vez conoció. Pero ese hombre ya estaba guardando su última caja emocional. Y esta vez, no pensaba dejarla atrás. Elisa se mudó el fin de semana siguiente. No me pidió ayuda. No dijo adiós. Solo empacó sus cosas, ropa suelta, cuadernos, unas cuantas tazas y el collar que usaba siempre en sus sesiones energéticas. El nuevo lugar era un estudio pequeño en las afueras de Azure Ridge. Mínimo. Limpio. Publicó una foto ese mismo día, paredes blancas, un mat de yoga junto a la ventana, y la luz del sol entrando como si la hubiera estado esperando. El pie de foto decía, «Nuevos comienzos. Luz. Libertad. Gratitud». Sus amigos del círculo comentaron con corazones y elogios. «Bienvenida a casa. Estás radiante. Al fin libre». No me etiquetó. Pero tampoco me bloqueó. Tal vez quería que lo viera. Tal vez quería que doliera. Pero ya no sentía dolor. No del que araña. Solo algo callado. Algo cerrado. Seguí adelante. Mañanas tranquilas. Caminatas largas. Una casa que ya no se sentía como ruina. Ella, en cambio, parecía más activa que nunca.
Su vida en línea estaba llena de imágenes, hogueras en el desierto, meditaciones grupales, fotos borrosas con Soleil y Jasper, todos brillando con esa alegría espiritual tan ensayada. Hashtags en cada publicación. Almohadilla camino unido. Almohadilla raíces afines. Almohadilla flujo vibracional. Almohadilla yo verdadero libre. Una imagen se me quedó grabada. Estaba descalza sobre una roca rojiza, los brazos extendidos al sol, la expresión salvaje y libre. El pie de foto decía, ya no me encierro para caber en espacios pequeños. Esta soy yo, completamente expresada. Se veía feliz. Pero yo sabía distinguir entre la paz real y la euforia curada. Y esto era un subidón que no podía durar. No comenté, no escribí, solo observé. Porque ya había visto esta historia antes. El mismo patrón, el mismo derrumbe. Y sí, comenzaron a aparecer grietas. Primero, una publicación sobre una visión de vivienda compartida y una inversión consciente. Luego, mencionó una estructura cooperativa, sin contratos, sin propietarios, solo fe. Usó las mismas palabras que Jasper le había dicho una vez. La propiedad es una ilusión. La comunidad es verdad. Después, llegaron los rumores de conocidos. Vendió su auto, verdad. Creo que renunció al trabajo. Dicen que vive con ellos, o cerca. Por instinto, abrí los registros públicos. Ahí estaba, una propiedad recién registrada bajo algo llamado Fideicomiso Cooperativo Pliegue Lumen. 3 nombres. Soleil Marrou, Jasper Marrou, Elisa Reynolds. No mucho después, publicó algo que me congeló. Soltando la riqueza individual para abrazar la abundancia compartida. Alguien escribió debajo. El amor real no necesita papeles. Solo confianza. Y todo lo que pensé fue. La confianza no paga el alquiler. Pasaron los meses, y el brillo empezó a apagarse. No de golpe. Pero sí, poco a poco. Sus pies de foto se acortaron. Su sonrisa, más tensa. Menos fotos grupales. Menos afirmaciones. Hasta que finalmente, silencio. Sin publicaciones por semanas. Y entonces una noche, la vi, una historia simple. Solo texto blanco sobre fondo oscuro. A veces, las personas que te despiertan no están destinadas a caminar contigo. Honra el capítulo. Pasa la página. Al día siguiente, recibí una llamada. Número desconocido. Un solo timbrazo. Luego silencio. Un minuto después, un mensaje. Mark, soy yo, ¿tienes un momento para hablar? Era Elisa. Esperé antes de responder. Luego escribí. Claro, llama cuando quieras. Me llamó esa noche. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Sin mantras. Sin brillo. Solo alguien cuya luz se había apagado. No estoy pidiendo nada, dijo. Lo sé. Me pidieron que me fuera, agregó. Dijeron que mi energía había cambiado. Que estaba generando resistencia. Pausó. Y ahora, se van a Costa Rica. Con alguien nuevo. Un hombre llamado Eli. Se unirá al círculo. Me enteré por una publicación. Cerré los ojos. El patrón. Repitiéndose otra vez. Me dijeron que era la pieza que faltaba, dijo con la voz quebrada. Y ahora, no responden mis llamadas. No dije nada. Porque ya no quedaba nada que decir. Había llegado al borde de la luz. Y la luz la había soltado. No volvimos a hablar mucho después de esa llamada. No por enojo, sino por verdad. Ella había llamado desde el fondo de algo, no para que la salvara, sino solo para ser escuchada. Y yo la escuché. Eso fue suficiente. Lo siguiente que supe de ella fue por un amigo que la vio trabajando en una tienda de batidos en el centro. Delantal bien ajustado. El cabello recogido. Sin brillo. Sin grupo. Solo ella. Otro me dijo que vivía en un garaje alquilado, en las afueras de Azure Ridge. Un colchón en el suelo. Una hornilla portátil. Sin auto. Vivía en pequeño ahora. Reducida a lo esencial. La mujer que alguna vez dirigió círculos bajo las estrellas ahora doblaba toallas en un estudio de yoga que ni siquiera la mencionaba en su sitio web. Y aún así, seguía de pie. Nunca me culpó. Nunca intentó reescribir la historia. Nunca publicó frases crípticas sobre traición o puertas cerradas. Tal vez porque finalmente entendió el precio de despertar demasiado tarde. La usaron. Su corazón, su esperanza, su generosidad. Pero ella lo entregó todo voluntariamente. Eso fue lo que más le dolió, no que la engañaran, sino que ella les entregó las llaves. Una vez dijo,
solo quería que me vieran. Y al final, solo vieron lo que podían tomar. Su silencio se volvió su fuerza. No un silencio frío, no negación. Solo ese tipo que nace cuando ya no queda nadie más a quien culpar. La vi una vez más después de eso, desde lejos, al otro lado de un estacionamiento. Ella no me vio. Caminaba despacio, con una bolsa de papel en la mano. Su abrigo era demasiado delgado para la temporada, y sus pasos parecían más pesados que antes. Pero no estaba rota. Solo, más callada. No sentí rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Sentí algo parecido a la paz. Porque había sobrevivido a su derrumbe. Y ella, de algún modo, también. En cuanto a mí, la vida no dio un salto. Caminó. Seguí con mi trabajo. Arreglé la casa. Volví a hacer caminatas. Retomé la carpintería. Construí una estantería para el cuarto que ella solía llamar demasiado lleno. Una tarde en la ferretería, me encontré con alguien que no veía desde la secundaria. Se llamaba Lena. Reímos frente a las muestras de pintura y quedamos en almorzar. No fue dramático. Sin fuegos artificiales. Solo, facilidad. Empezamos a vernos poco a poco. Una noche a la semana. Luego 2. Nunca me preguntó por Elisa. Nunca indagó. Solo me dejó estar donde estaba. Se nota que has pasado por algo, me dijo una vez. Sí, respondí. Y eso fue todo. No necesitaba la historia. Veía al hombre frente a ella, no al que aún resonaba en el pasado. Y eso fue suficiente. Elisa nunca volvió a llamar. No creo que lo haga. Algunas despedidas son así de calladas. Sin portazos. Sin discursos. Solo una puerta que se cierra y no se vuelve a abrir. Pero todavía pienso en ella a veces, no como la mujer que intentó convertirse en otra cosa, sino como la que amé al principio. La que reía con las tormentas eléctricas, odiaba el cilantro y se quedó dormida con palomitas en el regazo en nuestra tercera cita. Ella fue real. Importó. Solo se perdió persiguiendo una luz que nunca estuvo hecha para quedarse. Y a veces, las personas que nos enseñan lo que el amor no es, terminan mostrándonos lo que realmente sí es.